¿Todo bien? Bueno, vine acá a Malvinas siempre a buscarme una nueva picha, porque como ven, no me puedo parar de comprar papita malvinera. Estamos acá en el búnker Malvinas siempre. Joaquín B. González 974. Luquitas, acá está el dueño. Siempre nos atiende de la mejor manera. Y para encontrarnos en Instagram fácil, malvinas.siempre, no duden en entrar, en venir a visitarlo, que la mejor atención la van a tener acá. Nos esperamos. Gracias, Mati. Un gusto. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al suboficial mayor retirado, veterano de guerra Malvinas, Carlos Peirone. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien. ¿Cómo te va? Un gusto, Matías, estar en contacto por este medio y con toda tu audiencia. El agradecido soy yo y va a ser un placer tener esta charla con vos y conocer un poquito de tu historia. Y para ir arrancando Bien, del principio, como siempre me gusta, te pregunto, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de ser suboficial de la Fuerza Aérea? bueno. Bueno, yo nací en la ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba, pero a los pocos meses mis padres por temas laborales se tuvieron que trasladar hasta la localidad de James Cray, donde era oriundo mi papá, Ujú. mi mamá oriunda de la ciudad de Oliva. Y bueno, y ahí pasé toda mi niñez y parte de mi adolescencia hasta que ingresé a la escuela de suboficiales de aeronáutica. En ese tiempo era ESBA, ahora es Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea de Córdoba. Ujú. Este, ingresé en el año 79, principio del 79, o sea, en febrero, y egresé en diciembre del 80. ¿Cómo me nace esta vocación de ingresar? Bueno, desde chico siempre tuve esas cosas de que me atraían los aviones, los cañones, los tanques, los uniformes. Siempre veía películas y tanto argentinas como extranjeras que en ese tiempo se difundían mucho. Ujú. Y un par de compañeros míos que iban al secundario ingresaron a la escuela de suboficiales. El año ingresó otro y por curiosidad empecé a preguntar. Yo no te podría decir que era la vocación que yo tenía esa, pero me interesaba mucho y cada vez más. Y cada vez que los veía que venían con uniforme al pueblo, siempre me traía eso. Así que decidí probar y un día senté con mi papá y le dije, mirá, me quiero ir a Córdoba a la escuela de suboficiales de Fuerza Aérea. Eh, no le cayó muy bien a mi papá, sobre todo a mi mamá. Eh, Siempre tenía el temor ese, como por la edad que tenía, 16 años. Y bueno, así que fui y me llamó mi papá, me anoté para ingresar y rendí de 1800 que nos presentamos a rendir, quedamos 100, terminamos egresando 230, creo que era, 230, 230. Bastante exigente. Muy exigente, te voy a decir, muy exigente. Los tiempos han cambiado, bueno, empezó la democracia, de a poco fueron cambiando las cosas, parte de los reglamentos, la policía militar, eh, pero la instrucción eh, era muy exigente en ese tiempo, eh, el adiestramiento,
el pabellón de estudio en Daula. eh, bueno, era todo nada que ver. Hoy en día se da cuenta que dio un giro de 180 grados. Te entiendo. ¿Y la escuela de suboficiales, cuántos años eran? El tiempo que yo entré eran 2 años. 2 años. eh, 2 años. A partir de que yo egresó la promoción que me seguía con 2 años y medio y después empezó de a 3 años. Y Bien, después volvieron a bajar a dos. Bueno, ha ido cambiando durante el tiempo. claro. ¿Y vos cuando te egresaste, con qué especialidad? Bien. Yo, bueno, cuando te hacen el examen psicofísico, el examen psicológico y todo lo demás, Ujú. si sale todo bien y aprobado, más el periodo de adaptación, que es ir al campo de instrucción todos los días. No conocé lo que estar, no conocía estar sentado prácticamente, correr, nado. Bueno, cuando me dan las opciones a pedir la especialidad, Ujú. eh, yo pedí la especialidad y seguridad y defensa. Si me daban armamento, después podía elegir el armamento, podía llegar a estar en armamento aéreo o armamento terrestre. Y si era seguridad y defensa, podría ir a realizar algún curso como radarista, comando, o el GOE sería, eh, o artillería. En este caso, yo soy artillero antiaéreo. Eh, una vez que me dieron la especialidad de seguridad y defensa y que egresé, Sí. eh, me destinaron a Tandil, donde estaba el grupo 1 de artillería antiaérea escuela, y donde curso sobre todo el material que había. 20 mm, 40 mm, 35 mm. Bueno, después el grupo 1 de artillería antiaérea se traslada a la ciudad de Mar del Plata, donde todavía permanece. Bien. ¿Me No, escuchaste pensé que se había bien? entrecortado. No, no, justo pensé que se había entrecortado. Bien. Y una vez que hiciste el curso de artillería antiaérea, que fue un año más. El curso de artillería antiaérea lo hice acá en Tandil. Yo vine destinado a Tandil, después que egresé, fines de diciembre del 80, y el curso duró un año más Ujú. para todo el material, y egresé en diciembre del 81. O sea, Bien, al hacer el curso, seguía cumpliendo los servicios de armas que te exige la unidad o el destino interno que claro. tenía. Era hacer semana con los soldados, dar instrucción en el campo de los soldados, hacer guardia, eh, bueno, todos los servicios que exige la vida militar, ¿no? Claro, y a todo eso le sumabas en el curso después. Aparte curso, sí, sí, sí. Bien, bien. Y o sea que el 82, Igualmente había días que teníamos el sí, curso había días que teníamos el curso unas horas a la mañana, ajá, y había otros días que teníamos a la tarde. Según claro. si teníamos la mañana, la instrucción íbamos y dábamos la tarde, y si no, así que el único horario para estudiar era la noche, nada más. No me quedaba otro. ¿Qué? Un año bastante movido por lo visto. También pesado, medio apretado también, Claro. eh, en los horarios y en las tareas. Y bueno, y la semana en esa época no era como se hace últimamente, que son turnos de 2 días, 24 horas. Esa época eran 7 días, ahí que viene que se llama una Mm, semana, claro, claro, te entiendo. para descansar el día martes, pero ese día, martes, te relevaban en la mañana, trabajabas hasta el mediodía, ibas a dormir nada más al casino. Si era soltero el casino, si era casado, a tu casa.
Pero en Claro, esa época, con la jerarquía que teníamos, éramos prácticamente solteros todos. Así. te entiendo. O sea que entonces el famoso después 2 de abril de 82 te encuentra ahí en Tandil. 2 de abril me encuentro en Tandil, sí, sí. Yo desde que llegué a Tandil, Ujú. a diciembre del 2015 que me retiré, estuve destinado siempre en esta unidad, Ah, pasando por mira. todos los cargos habidos por haber hasta llegar a su oficial de unidad, que es la jerarquía, el cargo máximo, donde estuve en el cargo durante 2 años. Fui el que inauguró el cargo de oficial de unidad, fui el primero de la unidad, sin hacerme cargo en la Fuerza Aérea también, porque el resto se hizo cargo en enero, mediados de enero aproximadamente, y yo me hice cargo en enero del 2014. Yo me hice cargo a mediados más o menos del 2013, de diciembre del 2013. Toda una vida en Tandil. El 2 de abril, ¿cómo? Toda la vida acá. Ah, Y sí, tuve en Tandil y hice 37 años de servicio en total, incluyendo los dos de escuela. Así que en Tandil tuve 35 años ujú. en actividad. Bien, Sigo estando en Tandil. Ya ahora, fin de este año, voy a cumplir 10 años que me retiré. bien. Como te decía, el 2 de abril, sí, me encuentro en la Sexta Brigada Aérea, destinado en el Escuadrón Tropa del Grupo 6, en la compañía de, de seguridad y defensa. ¿Y cómo lo Eh, vivieron esa noticia? la noticia, no, tanto mis compañeros como yo nos enteramos cuando se inició la actividad, finaliza la presentación al jefe y bueno, el jefe ahí nos comunica que las Malvinas habían sido recuperadas en medio del Ujú. operativo Rosario, qué sé yo, que automáticamente nos da la orden de ir a preparar el material de 40 milímetros, que es el único material antiaéreo que había quedado acá en Tandil, porque el resto se había ido a Mar del Plata, que eran 9 cañones y un radar ELTA, y no, bueno, y que organizáramos la defensa de la pista. eh, para mantenerla operativa en caso de que algún avión de que haya desplegado al sur, o sea, en el caso de acá de la Sexta Brigada, San Julián o Río Grande, tuviera que volver por mantenimiento o por desperfectos mecánicos, la pista se mantuviera operativa, y esto siempre y cuando se produjera un ataque por parte de la fuerza inglesa. Eh, Estamos a 200 metros, 200 kilómetros aproximadamente de Mar del Plata, estábamos muy cerca del mar, entonces eh, sospechaban o que podía llegar a haber por parte de la inteligencia una incursión de cuando estuviera cerca la flota que venía, de que estaba viniendo estaba por zarpar de Inglaterra, de alguno de los portaaviones eh, sacaran esta unidad, incluyendo la de Mar del Plata, que es donde estaba toda la artillería. Te entiendo. Pero entonces me imagino que también Bueno, por Mar parte del de Plata, ustedes, sí, era un punto estratégico como ataque Mar del Plata también, porque bueno, tiene la base de naval, submarino, claro, el, el GADA 601 de artillería antiaérea del ejército y la base aérea, la BAN Mar del Plata, que aérea militar, que tiene toda la artillería de Fuerza Aérea. claro, te entiendo. ¿Y vos para el 82 qué edad tenías? 19, 20, 20 años. 20. Yo cumplo los años el 6 de febrero, así que había cumplido 20 años. Bien, Eh, bueno, y como te decía, desplegamos el material,
Ajá. Repartimos quiénes íbamos a ser los jefes de pieza, cada uno de los cañones, con soldados que ya habíamos estado adiestrando lo que es carga, descarga, puesta en batería, rodado del mismo material. Eh, y bueno, automáticamente el día 3 4 ya estábamos todos desplegados en el terreno. Ujú. No teníamos mucha gente para que nos hiciera relevo tampoco, Claro. así que estábamos en las carpas y bueno, cuando necesitábamos trasladarnos para un descanso o algo por el estilo, venía Bascripto, que era personal, oficiales a quienes se les había dado el curso de 40 milímetros y llevaban 12 horas, 24 horas y al otro día regresábamos nosotros. Bien. ¿Y ustedes ahí, en estos días de abril, se empezaba a hablar algo de movilización hacia el sur o la idea era quedarse ahí en Tandil? No, no, sí, de movilizarse hacia el sur, ya el tema de los, primero principal, los aviones. Ya tenían la orden de desplegar dos escuadrones aeromóviles, uno a San Julián y el otro a... eh, ahí no se había nombrado nada, después desplegó también junto con ellos una sección de soldados que fueron a San Julián para la defensa del material Ujú. y otro grupo de soldados que desempeñaban el rol de contraincendio, seguridad de vuelo, que pertenecían a la compañía de servicio. Después, aproximadamente mediados de abril, un poquito más de mediados de abril, llegó un mensaje pidiendo 7 artilleros antiaéreos. Ujú. Eh, en ese momento, cuando nos enteramos, 6 compañeros míos y yo, ni lo dudamos. Era el cabo principal, es el cabo principal en ese momento de Vilacua, cabo primero Alonso, cabo primero Contreras, cabo primero Carranza, el cabo Lucero, yo y el cabo Albano, que después, bueno, lo bajaron de la lista y pusieron al alférez Heredia. Cuando nos presentamos al jefe de unidad y al jefe de grupo para solicitarle que nos incluyeran el mensaje para poder desplegar a Malvinas, estaban medio reticentes porque decían, bueno, no, tienen poca edad, son demasiado jóvenes, hay algunos que son casados, y bueno, nosotros dijimos que queríamos ir y no esperamos que nos ordenaran, fue de forma voluntaria que lo hicimos, así que se dieron, sacaron el mensaje, a los 2 días, 3 empezamos a retirar el armamento, el que íbamos a desplegar, eh, la ropa adecuada, donde no tenían el equipo completo para entregarnos. Así que ahí a los pocos días llega un Learjet, que era de la señora Fortabat, Ujú. y en él venían un oficial y 3 suboficiales de la base aérea militar Mar del Plata, que era el alférez Garay en ese momento, Sánchez, Cabo Encina y Cabo Valdizón. Eh, eh, bueno, embarcamos el avión y partimos con rumbo a la 8ª Brigada Aérea Moreno. Moreno tuvimos un poco más de 24 horas, ahí terminamos de completar todo el equipo, Ujú. hasta que llegó
momento de desplegar a Comodoro Rivadavia, donde aterrizó un C-130, eh, que era para llevarnos a nosotros, los 7 hombres de acá de la Sexta Brigada Aérea, más los 4 de Mar del Plata, 11 en total eran. Así Sí. que bueno, hemos, Comodoro Rivadavia, llegamos tipo tarde-noche, y ahí nos estaba esperando el teniente Ramírez, hoy coronel retirado de la Fuerza Aérea Peruana, que es el que nos dio un doble comando, entrenamiento para el manejo de misiles portátiles A-7 en ruso. Fueron enviados por Fuerza Aérea Peruana. Eh, bueno, hicimos el adiestramiento correspondiente durante no más de 4 o 5 días, y a la madrugada, un día a la madrugada, tipo 4 o 5 de la mañana, en un C-130, nos dirigimos rumbo a Malvinas. Un ¿Me poco acordás más qué quizás de día? eso. Íbamos en vuelo y estaba aclarando, y el mecánico, un oficial mayor, el que estaba a Sí. cargo de los suboficiales que iban en la tripulación, eh, nos hace asomar por el ojo de buey del Hércules para ver a qué altura íbamos, y se veía toda una niebla. Íbamos a 13 metros de altura sobre el nivel del mar. Para un Hércules no, no es nada. Era una lancha. Este, bueno, ¿Y recordás y, qué día es esto más o menos? y digamos que era a principio, el día exacto no me acuerdo. Ponerle principio de mayo. Ah, los primeros días de mayo. Los primeros días de mayo. Sí, principio de mayo. Y te hago una... Primero había habido un tipo de bloqueo donde el Hércules no Ujú. podía, podía eh, volar hasta Malvinas, y, y por eso tuvimos varios días ahí en Comodoro Rivadavia hasta que se dieron las condiciones Ujú. climáticas, y que Y pudieron cruzar. se abrió el bloqueo para poder cruzar. Y te hago una pregunta, Carlos. En estos 4 o 5 días que estuvieron de instrucción con el teniente Ramírez de la FAP, ¿cómo fue esa instrucción? ¿Pudieron sacarle provecho? Porque el SAM-7 ustedes no lo tenían Sí, sí, sí. no lo tenían como armamento propio, No, no, usual. no, no, no. Los A-7 vinieron en el 82 vía Perú y vía Libia. Claro. Los primeros que vinieron fueron todos vía Perú, que son los que utilizamos nosotros. Muy buen instructor, el teniente Ramírez. Eh, y el par de días además que tuvimos, que también lo aprovechamos para hacer seguimiento a aeronaves. Le hacíamos seguimiento a las aeronaves propias, Ujú. o sea, sin colocar el dedo en el disparador del lanzador del Claro, misil. claro. Eh, Gastábamos algunas baterías que duraban 5 segundos la batería. eh, Enganchábamos el avión, tenía una alarma sonora, y la otra luminosa era una luz verde, y sonaba una chicharra al lado de la oreja. ¿Y, Eh, con- y y que ya hacíamos estaba enganchado el seguimiento a avión? nuestros propios aviones. Cuando sonaba la alarma, se prendía la luz y sonaba el- la alarma esta, la chicharra esta, era que el avión estaba enganchado. Ah. ¿Y qué era? ¿Desde la cola o de cualquier ángulo lo podían enganchar? Normalmente, o sea, desde la cola, Ah, pero en guerra, cuando tenés la posibilidad, si no te da la tirás. oportunidad de tirarle de la cola, le tirás donde venga. Eh,
quizás la suerte te acompaña Claro, y por aproximación o por algo por el estilo, te pegas. Pero normalmente sí, tenía un giróscopo que era infrarrojo que seguía el calor de la cola del avión. bien. ¿Y este teniente Ramírez quiso cruzar a No Malvinas o tenía mucho no? tiempo, no tenía mucho. Sí, 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 sí. Sí, inclusive se quedó muy triste. Eh, le pidió por favor al oficial de Fuerza Aérea, un vicecomodoro, ajá, que le permitiera cruzar y le dijo que no porque no estaba en o sea, no estaba en su poder claro. La dejarlo cruzar, decisión, sino que claro, la decisión la tenía que tomar la fuerza de la FAS, la Fuerza Aérea Sur, claro, y el comando de la Fuerza Aérea en ese momento. De hecho, los pilotos que trajeron 10 aviones peruanos, los pilotos eso tampoco combatieron más, ni los aviones ni los pilotos. claro, claro, te Eh, entiendo. Y Llegaron, vos, fueron sí, recibidos en Jujuy, aterrizaron, hicieron escala y de ahí los trajeron a Tandil. claro, y ahí quedaron ahí. Que si no me equivoco, después, años después, fueron los que terminaron siendo los Mara, los M5 Mara, Omar, que formaron la 10ª Brigada Aérea en Río Gallegos. en Río Gallegos, claro. Y cuando ustedes cruzaron a Malvinas, Después esos ¿vos aviones recordás? volvieron a Tandil. Sí, Sí, decime. No, no, decime, decime. sí, 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 que esos aviones después con el tiempo volvieron a Tandil. Ah, Bajó de ser brigada a nivel base Río Gallegos y bueno, y por volvieron el a Tandil. motivo de que los aviones los replegaron a Tandil y acá Ah, se habían juntado los tres sistemas de armas, los claro, Dagger M5, los M3E israelí y los Mara peruanos. perfecto. Bien. No, ahí quería preguntarte si cuando ustedes cruzaron a Malvinas, ¿recordás con qué cantidad aproximada de misiles llegaban a cruzar? Eh, Llevábamos aproximadamente unos 24 misiles, Ah, de una los buena cuales cantidad. cuando estábamos en el terreno, sí, de los cuales cuando estábamos en el terreno, cada uno de nosotros tenía dos misiles. La caja venía con dos misiles con la batería colocada y dos baterías de repuesto y un lanzador. Cada misil pesaba aproximadamente con el lanzador 15 kilos. Pesadito. Estaba pensando, y sí, porque eso siempre Oye, desde el hombro y llevarlo. desde el hombro. No había otra posición para tirarla porque el chorro de fuego que largaba, Claro, eh, si tirabas de rodilla a tierra, te podía agarrar parte de la pierna, si tirabas cuerpo a tierra, toda la espalda parte de la espalda. Bien, y las claro. piernas. Claro, te entiendo, te entiendo. Y cuando ustedes llegan a Malvinas, al aeropuerto, ¿de quién pasan a depender ustedes? Cuando llegamos a Malvinas Aeropuerto pasamos a depender de la artillería antiaérea, el escuadrón de artillería antiaérea de la Fuerza Aérea, que estaba a cargo del mayor Mayorano, Hugo Mayorano, Ujú. y bueno, la parte de operaciones estaba a cargo del capitán Saboya en ese momento, y la defensa de lo que era en sí la pista, con cañones de 35 y 20 a cargo de primer teniente Spat. Estaba con otro grupo de oficiales, en ese momento el teniente Reyes, el teniente Iraizo, ¿Ya los conocías a ellos? y bueno, y suboficiales, estaba el suboficial Barti, el suboficial Ruiz, sí, lo Ujú. conocía ya de acá de Tandil, de cuando hice Bien, el curso. bien.
que tuve Y ustedes en sí, todo ese sí, año, había estado con ellos, claro. y Y después se desde fueron a Mar del Plata. enero, desde enero a abril no nos vimos y después nos vimos en Malvinas. Bien. No, ¿Y ustedes, el grupo de SAM 7 estaba a cargo de quién específicamente? Grupo 7, dependíamos del primer teniente de espacio, Ah, ahí en la zona del aeropuerto para la defensa de la pista. Y nos habíamos dividido en tres grupos formados de tres hombres que se llamaba Flecha uno, Flecha 2, Flecha 3, que era el ujú, indicativo que nos habían puesto. Integraba yo, estaba como jefe el teniente Ugarte en ese momento, el cabo principal de Vilacua, y yo, que era cabo. Después había otro que estaba al mando del otro grupo del Alférez Garay, que si no me equivoco estaba con el cabo Lucero, compañero mío, y cabo primero Contreras. Había otro grupo que estaba a órdenes de un oficial principal, Sánchez, y que ese estaba formado por el cabo primero Alonso y Carranza. Y sí, éramos tres o cuatro grupos o sea, de en los que tres habíamos hombres. ido en el LRG. En el LRG habíamos ido siete más cuatro que vinieron 11 y Ujú, formamos, sí, no alcanzábamos a formar cuatro grupos, formamos tres y teníamos los relevos reemplazos. claro, te entiendo. ¿Y cómo es Inclusive, esos tres? inclusive, Sí. sí, no, dale, dale, te escucho. No, no, te iba a preguntar si esos tres grupos, me imagino que se fueron, o sea, desperdigando en distintos lugares de las islas. Sobre todo en la parte esos tres grupos estábamos en la parte de la cabecera, Ajá, éramos como la primera línea, porque claro, después venía el cañón de 20 y atrás venía el de 35. claro. Así que estábamos un grupo cerca del faro, el otro al costado izquierdo de la pista y el otro al costado derecho, cerca de la costa siempre, ¿sí? Ujú, bien. En Puerto Argentino. Vos tenés lo que va para el faro, que es una parte donde se pone más fino, que es más fino, de Ujú, terreno, de tierra que es más fino. Bueno, entonces tratábamos de acercarnos a la parte de la costa, en los laterales claro, y cerca del faro en la parte sur. ¿Sí? bien, bien. ¿Y tuvieron posibilidad de utilizar Estábamos los... desplegados este, oeste, sur. Era un triángulo que Claro, formábamos. claro, claro, te voy siguiendo. ¿Y ahí en la Van Malvinas tuvieron posibilidad de utilizar el misil? No, tengo entendido que no. En la BAN Ah, Malvinas yo tuve la oportunidad de compartir con la gente de Fuerza Aérea, o sea, el resto de la defensa de la BAN Malvinas, la defensa antiaérea, había gente de ejército también. Eh, claro, ¿Me sí. entendés? Una parte defendida por ejército y otra por Fuerza Aérea. Ujú, Lo compartí con la gente de Fuerza Aérea, junto con el teniente Ugarte y Bevilacqua, 10 días máximo. Y ahí pide de Bahía Fox apoyo antiaéreo, porque estaban siendo atacados en forma permanente. claro, Lo único que tenían era una 1270, eh, precisamente en Bahía Fox Oeste. Bahía se dividía en Bahía Fox Este y Oeste. En una estaba la compañía de Ingeniero 9 y en la otra ujú, el Regimiento 8, parte del Regimiento 8, me parece que. claro, Nosotros fuimos, estaba la compañía de Ingeniero 9. Pidieron uno de los grupos de lanzadores SAN 7 para desplegar. Y bueno, Teniente Ugarte ofreció el grupo, así que vino un helicóptero, un Bell,
y debe haber demorado una hora en llegar, media hora, entre media hora y una hora en venirnos a buscar. Así que cargamos 3 cajas de misiles, o sea Ajá. que llevábamos más o menos unos 12 misiles, sí, entre 10 y 12 misiles. Eh, Íbamos por 24 horas, máximo 48. De hecho, no volvimos más a Puerto Argentino. Volví a ver la gente esa cuando fue al continente, después de Claro. haber estado prisionero. Eh, Fuimos en Bahía Fox, llegamos en pleno ataque, eh, eh, nos salvamos de que 2 Harriers nos derribaran durante el cruce del estrecho, eh, rumbo a Bahía Fox, debido a que habían lanzado todo el material bélico en Puerto Argentino. Salimos con demasiado apuro porque venían 2 pájaros Claro. negros en ataque. Así que cuando lanzaron las cosas nos cruzan y nos pasa uno de cada lado, quedamos haciendo trompo en el aire. Buah, Y entró a hacer maniobra evasiva el helicóptero porque empezaron a rondar. claro. Llegamos a ¿Qué era un helicóptero del Bahía, ejército o de la Fuerza Aérea? no, no, de la Fuerza Aérea. Ah, Los pilotos eran el teniente, si no me equivoco, Pintos y el teniente Longar, me parece. Que mm, casualmente uno de ellos, o los dos, eran compañeros del teniente Ugar. Iban ellos dos, el mecánico, era un suboficial, un cabo principal, su oficial auxiliar, y un cabo principal, que era el apuntador de Mac, que era el artillero que llevaba el helicóptero. Cuando llegamos a Bahía Fox, estaban en pleno ataque aéreo, así que el helicóptero no se alcanzó a sentar en tierra, vuelo estacionario a una altura donde lo pudiéramos largar, claro. así que gente de ejército se aproximó arrastrándose y arriba le íbamos lanzando las cosas y ahí nos tiramos y buscamos un refugio, barba de turbas que había. Ahí terminó herido un teniente primero de ejército y por una esquirla y no me acuerdo si un soldado. Ahí la compañía 9 de ingenieros estaba a cargo del mayor Minorini Lima en ese momento. Ujú. Eh, y bueno, una vez finalizado el ataque aéreo ese, eh, pudimos llegar ahí a verlo al mayor Minorini Lima, presentarnos, nos presentó toda la plana mayor que él tenía Sí. y, y bueno, nos mostró dónde estaban las posiciones, cuáles eran las posiciones que íbamos a elegir nosotros o cuál era el refugio que íbamos a tener. Eh, Posiciones no pedíamos mucho, sino estar debajo no, resguardo, tener al frente, estar parapetado, sea por una montaña de turba Claro. o, o algo que nos cubriera y libre la parte de la espalda, Para poder para tirar. poder hacer los para poder Claro. hacer los seguimientos. Los ataques normalmente de los ingleses venían, y según ellos, siempre por el mismo lado, Ujú. por la entrada de la bahía. Eh, Eh, y te quería agregar que una vez finalizados los ataques aéreos, idénticos ataques a los de Puerto Argentino y decimos que los de Darwin, empezaba el cañoneo naval. De la entrada de la Claro. bahía, en Bahía Fox, se colocaron 2 fragatas y más o menos a unos 12 kilómetros, estaban 15, nos hacían fuego y fuego cruzado. Y siempre direccionado al reglaje que le daba
un helicóptero que se ponía cerca de la entrada de la bahía. Ujú. ¿Y ustedes sufrieron bajas con esos bombardeos? No, sí, o sea, de Fuerza Aérea no. Ah, Fuerza Aérea éramos tres nada más. bien. Éramos nosotros tres. El resto era toda gente de ejército. Y había un par de suboficiales y un teniente, me parece, de la Armada, que estaban con la goleta Penélope, Ujú. una barcaza, un barco Sí. Penélope, que con eso también salíamos a hacer patrullas sobre la bahía y Ah, salíamos de la bahía también. Y la única defensa que llevaba la goleta y el único material bélico que llevábamos eran los misiles. Era por si se aparecía algún helicóptero, algún avión, poder desde la barcaza tirarlo. Eh, Me preguntaba si había muerto, no, pero hubo heridos, sí, tanto de ejército como de la Armada. Uno que fue herido en el estómago, un soldado de ejército, otro en la pierna, ujú. un hombre de la Armada que, bueno, apenas lo rozó una esquila en la cabeza. Y después otro hombre que era del pueblo, que es del pueblo donde soy yo, Ujú. Palma, era soldado, Víctor Palma, eh, estando en la parte de la playa de la bahía, tenían que cruzar un material que había sobre la playa y sin darse cuenta tocaron, había partes del campo minado, tocaron una mina antipersonal, él pisó una Ujú. mina antipersonal y Ah, se voló parte de la pierna, abajo de la rodilla. claro. Así cuando pregunté si había alguien en la zona, o de la parte de la zona de Villa María, Río Cuarto, pregunté si había alguien en James Klein, me dijeron sí, y hay uno, y por ahí aparece un jeep tipo ambulancia, y cuando lo bajan dice, ah, el Palma, ese, ahí lo están bajando, qué sé yo. Así que cuando lo vi estaba herido, con la pierna destrozada, y Sí, bueno, un soldado que era estudiante de medicina, que lo atendió, claro. bueno, hizo las curaciones preventivas hasta que vino un helicóptero a buscarlo, trasladarlo. Bien. Y estando en estos días en Bahía Fox, ¿tiraron con los AM-7? Sí, tiramos un Sun 7, el avión, el Harrier, nos daba justo la altura para tirar, o sea, venía a baja altura, Claro. eh, atacó con cañones y cuando pasa por arriba de nuestro, eh, le prende la batería al teniente Ugarte y hace el lanzamiento. El avión vira y engancha para el lado donde estaba el sol Ujú. y bueno, el misil se Se desvía. desvía. Claro. Claro. Claro, porque debe confundir el eco de, o sea, el calor del sol Sí, con. empezó a seguir el avión hizo la Claro, maniobra hacia el sol y se claro. movió y como ya la distancia donde se autodestruye el misil, Ujú. ponete los 1500 metros, 2000 metros, Sí, se autodestruyó. Eh, Te digo que ahí, mientras estuve en Bahía Fox, eh, cumplí también misiones como patrulla terrestre, observador, aparte de ser apuntador apuntador de misiles portátiles, ujú. las misiones de patrulla terrestre, patrulla naval con la barcaza esta en Pulmones también,
Claro. patrulla aérea, el helicóptero en otro lado, así que, y bueno, en Bahía Foc habremos estado unos 10 12 días brindándole el apoyo. Vivíamos a continuo ataque por parte del enemigo, se colocaban a una distancia donde no tuviéramos alcance en absoluto Ujú, para tirarle con nuestro armamento. Ahí en Bahía Foc me entero del deceso de mi compañero de promoción, Vara, o primero Morten Vara, que iba en Isla de los Estados. ujú, sí, Estuvo en Bahía Foc, él había zarpado desde acá del continente de Caraña, y bueno, toda esa travesía donde fue averiado, se averió el buque, qué sé yo, bueno, tuvieron que pasar toda la carga al isla de los Estados para llevarlo a Puerto Howard, y bueno, en uno de los viajes eso, donde no alcanzó a llegar a Puerto Argentino para hacer la entrega del jeep que llevaba para el brigadier Castellano. bien. Eh, ¿Sabes qué me quedé pensando, Carlos? Ahora cuando dijiste que tuviste 10 12 días, si ustedes iban a ir a una misión de 1 o 2 días, prácticamente fueron con lo opuesto desde Puerto Argentino. ¿Cómo hicieron con el tema de sí, lo único, víveres y sí, demás? sí, no, lo único que llevamos a Bahía Fog fueron el fusil, las Claro. pistolas, la Sí. munición, los misiles, una bolsa de dormir Ujú. y el casco y lo que llevábamos puesto, nada, Sí, nada nada más, más. víveres, nada. No, bueno, los víveres después los daban ahí en Bahía Fog. Ujú. El puesto comando estaba Minorini Lima con su plana mayor, era una casa planta alta que, dicho sea de paso, en un cañoneo naval nocturno, no recuerdo bien la fecha, pero debe haber sido por el 25 de mayo, ¿no? O un poco más, la destruyeron. Mira, Eh, no quedó nada. mira. Me acuerdo que el mayor dice, no, permanezcan sentados en descanso, debemos haber sido más o menos unas 40 personas metidos en 2 piezas, todos en círculo. Y lo primero que voló fue la cocina, segundo el baño, y así venía. Y era pisarse uno con otro y saltar la ventana Claro. por la puerta como podíamos, inclusive agarrar el pasillo donde ya había sido volada la cocina y el baño y salir por esa zona. Y ir al terreno, que me acuerdo que veíamos los fogonazos y empezamos a sacar cuenta cuánto demoraba la explosión. Que hacían tiros de infantería, o sea, que a más o menos 5 metros 6 del piso, botaba la ojiva y eso se desparramaba en la Desperdigaba. esquirla para todos Claro. lados, en la esquirla. Sí, porque creo que los cañones navales que tenían ellos eran de 105 también, con un poco más de alcance que los nuestros, me parece que. Mm. Eh, Te decía, y salimos de terreno, entonces veíamos el fogonazo, así que salíamos corriendo, íbamos mentalmente contando 1, 2, 3, 4, 5 y nos tirábamos al piso y salíamos al explosión. Veíamos el fogonazo nuevo, 1, 2, 3, 4, entre 4 y 5 nos tirábamos al piso. Ah. Llegábamos a una ladera o a un pozo o a algún acantilado donde nos podíamos cubrir. Y bueno, me acuerdo que esa noche y todo el cañoneo terminó aproximadamente, porque amanecía un poco tarde, o sea, estábamos ya en invierno casi, estábamos Ujú. en mayo, fines de mayo, así que volvíamos de las posiciones para el lado donde estaba el caserío de Bahía Fox
y tipo 7 y pico de la mañana. Inclusive cura párroco que teníamos, que tenía, pues, calculo que casi 80 años, que era de gendarmería, me acuerdo. Eh, una excelente persona, el cual nunca más tuve noticias después de la guerra. Eh, bueno, después de ahí, de Bahía Foc, donde quedó encallado también hay otro barco que quedó encallado ahí en Bahía Foc, que es el Bahía Buen Buen Suceso, puede suceso. ser. Buen Suceso. Sí. Bahía Buen Suceso. Ujú, También llevaba carga, transporte bélico, comida, todo, y bueno, quedó encallado ahí, que después Teré fue hundido, después de que finalizó la guerra, lo llevaron a aguas profundas y lo hundieron. ujú. Eh, de ahí vino el helicóptero nuevamente, desde Darwin, y nos llevan para el lado de Pradera del Ganso. En esa zona tuvimos el día 26, ponele, nos fuimos 26, 27, no, ponele 27 y 28 de mayo, ponele. Eh, Después el 29 somos trasladados, llevados hasta la Gran Malvina, tirando de Bahía Foc para el sur, para el sureste. Y era tomar contacto con el enemigo para ver cuál era el corredor de entrada de los aviones, el corredor de entrada y salida, y si ingreso de parte de la flota, de la fragata, de los navíos de los ingleses. Eh, Ahí estábamos solos y con el equipo que teníamos y sin comida, y en teoría íbamos por aproximadamente 8 horas. Nos dejaron tipo 9 de la mañana, supongamos, 9 y pico, a las 5 de la tarde, 5 y pico más tarde nos tenían que buscar porque ya empezaba a oscurecer, se empezaba a formar como una bruma por ahí, una niebla, y no vino nadie, y lo único que estábamos sin comida, con la bolsita de dormir nomás, y bueno, y dentro de la bolsa de dormir lavábamos una manta, que no nos quedaba otra que buscar un refugio y caminar. El lugar donde nos habían dejado no había nada, era todo una ladera, así que cerca de lo que era la costa del estrecho. Bueno, esa noche la pasamos refugiados entre unas piedras, tapados como podíamos, y al otro día empezamos a patrullar, a caminar, y encontramos una casa. Eh, Ingresamos a la casa con sumo cuidado, previo haber dado algunas voces de advertencia, bueno, algunos disparos al aire. Una vez que ingresamos a la casa, que requisamos todo, lo primero que buscamos fue algo de comida, que lo único que encontramos fue un par de botellas de vinagre, sal, eh, cereal tipo Quaker y harina. Ujú. Así que, bueno, tratamos de instalarnos y refugiarnos ahí. Ahí te decía que había encontrado un libro y que el libro ese, o el cuaderno ese, donde tenía notas, aparentemente pertenecía o había sido de la barcaza esta, la goleta Penélope. Eh, Así que no hacía mucho que habían abandonado esa casa porque
si no se hubiera encontrado todo más desordenado y lo demás. Ujú. Eh, bueno, lo pusimos como punto base y salíamos todas las mañanas en patrulla del lado de la costa para poder detectar alguna aeronave que funcionara o, o algún barco o fragata del enemigo. Mucha información no podíamos pasar porque tampoco nos habían dejado sin radio, sin brújula, sin carta topográfica. O sea que nos guiábamos como en la prehistoria por la estrella, y por Claro, donde salía el sol. Sabíamos que el sol sale por el este y ahí nos claro. guiábamos para dónde quedaba el norte, el sur, el oeste. Eh, bueno, nos agarró también tiempo de nevada, así que después de varios días, sin encontrar a nadie y pensando para dónde arrancar, si para Puerto Argentino o para Darwin, habíamos encontrado una radio, que la única emisora que podíamos enganchar era una radio uruguaya. Y para Darwin no podíamos ir porque sabíamos, Darwin lo habían tomado ya los ingleses. Estaba Puerto Argentino. Para Puerto Argentino tampoco podíamos ir porque las tropas inglesas ya iban avanzando hacia aquel lado. Claro. Y el otro problema que teníamos era si estábamos en la isla Gran Malvinas, cómo cruzábamos para el otro lado. Sí, un pequeño El estrecho tema había. es que un pequeño problema. Eh, bueno, mientras estuvimos ahí, después con el tiempo nos encontramos, a los días nos encontramos con una patrulla del ejército a cargo de un sargento primero y 8 soldados correntinos, de los cuales hubo un par de intercambios de disparos. eh, no se identificaban ellos, no nos identificábamos nosotros, Claro. hasta que uno dijo, somos argentinos. eh, por ahí había un par de soldados que no sabían hablar el castellano, hablaban el guaraní, y eso nos llevó a la confusión también. Bueno, ahí nos juntamos, decidimos que ellos también iban a estar ahí con nosotros, iban a hacer patrullaje también, así que a las mañanas salíamos nosotros por un lado y ellos por el otro. Nosotros con nuestros fusiles y nuestros misiles y ellos salían con sus fusiles y el armamento que tenían. Pero ellos hacia el lado, no de la costa, sino hacia el otro lado, ¿Y esta sobre gente el terreno. del ejército que era parte del Regimiento 8 también? No me acuerdo de qué regimiento me dijo, Ah, porque hablaba con el teniente más de todo, el sargento primero. ah. Eh, bueno, ahí un par de soldados mataron también una oveja, fue cordero, el día de hoy que el cordero lo como poco y nada, porque prácticamente lo teníamos que comer crudo, por ahí lo poníamos en una latita con un poco de vinagre, o Claro. se podía prender un poquito de fuego, no como para llamar tanta la atención, era calentarlo Y adentro. y adentro. Eh, para alumbrarlo a la noche, con lo que podíamos derretir de grasa y con un pedazo de cordón y una latita, hacíamos un tipo vela y con eso lo alumbrábamos y poco y nada, si era necesario únicamente. ¿Y las noches la pasaban en la Eh, casa? a la noche la pasábamos en la casa y hacíamos la guardia correspondiente. Ah, claro. Los de ejército, o sea, lo íbamos relevando cada hora y media, de acuerdo al Ujú. frío, Mm. ¿sí? Y bueno,
Ellos eran 9, nosotros 3, éramos 12, así que digamos turno de 3 o de a 4, Ujú. ¿sí? Para hacer la guardia. Estábamos una hora, venía el otro, dedicaba otra hora y así nos íbamos Claro, relevando. Sí, bien. ponele una hora y media, casi dos de descanso, que no era descanso tampoco. Estar sentado porque no sabía ni lo que era dormir. Ujú. Eh, Creo que de los misiles y todo lo que llevaba, todo eso pesaba más de lo que pesaba yo y lo que había bajado. Eh, bueno, uno de los días que regresábamos de hacer la patrulla, que eran aproximadamente 5 de la tarde, vamos subiendo la loma desde la costa, donde estaba la casa, estaba formando como una niebla y vemos helicópteros todo el tierra. Que después nos enteraron, eran dos cilindros y dos Gazelle, los dos Gazelle en vuelo estacionario, son los que llevaron la cohetera. Y bueno, tampoco teníamos binoculares, así que habíamos encontrado una mira, se ve que era de una carabina, Ujú. y con eso, esa mira, no distinguíamos el tema de los helicópteros, si eran argentinos o de ellos, buscábamos la parte de la escarapela o la franja amarilla que Claro. utilizaban las aeronaves nuestras. Y de Fuerza Aérea, de Ejército, toda aeronave utilizaba una franja amarilla para ser identificado. Ujú. Eh, y veíamos un montón de gente que corría y la patrulla de ejército estaba siendo llevada hacia los helicópteros. Eh, yo agarro y le digo al teniente, voy a tirar cuando me paro a uno de los gases que estaban en vuelo estacionario, cuando me paro para tirar, que voy a preparar el misil, se ve como un fogonazo. Lo primero que atiné a hacer fue tirar el misil para atrás a un costado y empecé a retroceder a los tumbos carneros y como a 15, 10, 15 metros explotó, me había tirado un cohete. Cuando me paro, de nuevo que voy a buscar el misil, otro cohete que explota a otros 15, 20 metros. Eh, Empezamos a replegar para el lado de la costa, porque agarró el teniente, se estaba fijando, empezaban a avanzar hacia nuestro lado, lo cual en ese momento uno de los Gazelle y dos helicópteros salen en vuelo, quedando dos en tierra y uno a vuelo estacionario. Ujú. Hasta que terminamos siendo rodeados eh, por una sección de Gurkhas al mando de un teniente inglés, el cual el teniente inglés, uf, yo en inglés no entendía nada, el teniente que estaba conmigo sí, eh, persuade a nos rindamos, nos entreguemos. Se hace un par de cambios de disparo, pero o tiraba a 3 y recibía 35 del otro lado. Claro. Estaba teniente con 5 y 34, 35 burgas, de los cuales, cuando ya nos tienen rodeados, que lo único que tenemos es atrás el agua, ellos en forma de herradura, todo alrededor, ya no teníamos para dónde escapar, para dónde ir. Eh, Empezaron a aproximar y bueno, de nuevo que entregáramos el armamento. Así que en ese momento dejamos el armamento en el piso, los fusiles, Sí. sacamos los correajes. Cuando ya nos veíamos que nos estaban cercando,
a los misiles que teníamos con nosotros, que llevábamos eh, los dos misiles cada uno, porque cada vez salíamos, no sabíamos si volvíamos a la casa. Claro. En el acantilado encontramos un tipo de cueva y lo metimos ahí adentro y tapamos con piedra, arena, qué sé yo. Permanecimos hasta que, Ujú. bueno, llegaron hasta donde estábamos nosotros. Y ahí habíamos salido. Eh, Calculo debe estar todavía bastante deteriorado, ¿no? Mm. Eh, Mientras estábamos cuerpo a tierra, eh, uno da habla el teniente inglés a los Gurkha, y la mitad más de la mitad de los Gurkha, unos 20, digo, repliegan hacia donde están los helicópteros. Nosotros, cuerpo a tierra, nos entran a palpar por todos lados. Eh, los Gurkha nos gritaban, no entendíamos nada. Mm. Es más, le dije al teniente, le digo, esto deben ser correntinos cuando lo escuché hablar porque no entendía nada, entonces inglés no era, Claro. pensé que era Dani. Eh, y ahí es donde me dice el teniente, cállese porque nos van a liquidar. Entonces siguen gritando uno de los burkas, el teniente inglés lo trata de calmar, uno tira un cuchillo al lado principal que estaba al lado mío, le tiró y le pegó cerca de cabeza. Entonces, mientras tembla todo el cabo principal, me mira con los ojos parecía desorbitado, no le salía una palabra y a mí en el mismo nerviosismo, ataque nervio que tenía, me largo a reír. Cuando me largo a reír, Burka me agarra de la cabeza, me gritaba y yo no entendía nada, me reía, me pone el cuchillo en el cuello y te puedo asegurar que eh, la mente me quedó más blanca que un papel de A4. No pensé ni en padre, ni en mi hermana que era chica, ni en que estaba en Malvinas, se me En borró nada. todo. Es como, Sí. es como si hubiera mandado eliminar o borrar, en la mente no me quedó nada. Lo único que sí recuerdo es que me suelta del pelo y a la cabeza tipo avestruz la metí sobre el furro. Después me dice el teniente Ugarte de que él le pidió al teniente inglés que le ordenara que me soltara. Eh, Le pidió que me soltara, el Gurkha no me soltaba. Entonces el teniente inglés, cuando siento que me suelta el pedo, es porque el teniente inglés le pega un pechón al Gurkha y lo tira hacia atrás. Ujú. Y bueno, y desde ahí estaba el teniente inglés y habrán sido unos 9 Gurkha, 10 que habían quedado. El teniente inglés le dice al teniente Ugarte, mañana a las 9 de la mañana viene uno de los helicópteros a buscarnos. Y King, como todo inglés, puntual, 9 de la mañana nos vinieron a buscar. De ahí donde nos tomaron prisioneros, fuimos a la casa que habíamos estado ocupando nosotros, metieron en dos tipos de despensitas, ¿sí? Entra uno solo parado, Ujú. tendrá unos 45 o 50 centímetros de ancho, Sí. no más de 60, donde se ve que guardaban mercaderías y todo lo demás. El teniente lo ponen en una y el cabo principal y a mí en la otra, tirado en el piso, mirándonos frente a frente. Y el teniente tirado en el piso, tirado frente a frente. Ahí nos vuelve a repetir de que nos van a venir a buscar al día siguiente. Nos ponen un burka de cada lado de la puertita esta de las despensas y Ujú. con en el cuello estábamos acá. Eh, Hizo de noche, en forma permanente por el pasillo ese de la casa, iba y venía uno de los burkas, iba relevando también. No sé, calculo que se esperaban cada una hora, cada dos, estaban sentados con nosotros con el cuchillo
también se iban relevando. Ujú. Y así pasamos la noche. Eh, el otro día, 9 de la mañana en punto, el helicóptero baja, nos habían sacado todos los cordones por seguir de la Garibaldina. Eh, Nos dejaron únicamente que la identificación, el documento. Subimos al helicóptero. Se ve que habían quedado la cantidad justa porque la capacidad que subimos, un Siquín calculo que transporta personas, 16 más no. Así que y ocupamos todos, nosotros tres y ellos, con el otro Ujú. aparte. Y de ahí nos llevan, que después me enteré, yo decía el frigorífico San Carlos, que en sí era un frigorífico, y era en Bahía Ayac. Me enteré después con Sí. el tiempo que el lugar se llamaba Bahía Ayac. Así que bueno, en el frigorífico ese, tenía otro nombre de establecimiento, Carlos, ahí tuve prisionero, tuvimos prisionero al principio los tres juntos, en una cámara del frigorífico, con otros dos hombres de Fuerza Aérea, el mayor Tomba en ese momento, que era el que estaba a cargo de Pucará en Darwin, y no recuerdo el nombre del alférez que estaba con él. Y después un cabo principal y un capitán de la Armada, que eran infantes, y el resto eran todos gente. eh, Ahí después nos llevan a interrogar, uno a cada carpa dentro del mismo frigorífico. El personal que interrogaba, a mí me interrogó un mayor, tres, cuatro oportunidades, varias horas. Me hacía sentar en una especie de mesita, una silla, me ponía etiqueta de cigarrillo Good Life, me acuerdo que era, pero hablaba muy bien el castellano, y estimaba de que no era inglés. Ujú. Pero bueno, y se me da por mirar en la carpa, tenían colgado todo el mapa de la isla en grande y tenían al costado escrito desde la jerarquía de general a mayor, de brigadier a mayor, y en el caso de la Armada, no me acuerdo si es vicealmirante a mayor, a teniente de navío, creo que, todos los nombres de los jefes. Vi hasta el nombre de mi jefe que tenía en Puerto Argentino, que era Mayor Mayor, Hugo Mayor, Mira, decía artillería antiaérea. tenían toda la Y la inteligencia. inteligencia se ve que, es más, cuando nosotros nos tomaron prisioneros, después nos dicen ahí, hacía 6 días que nos venían siguiendo. Mira, Cuando nos toman prisioneros y después nos llevan y nos interrogan, no creían de que nosotros éramos artilleros antiaéreos. Pensaban que éramos comandos, claro, debido a que nos encontraron y sin víveres, sin una indumentaria adecuada, claro, eh, sin binocular, sin brújula, sin sí, mapa, sin carta topográfica, o sea, a la deriva, claro. digamos. Entonces ellos pensaron que éramos comandos. ¿Y qué día caen prisioneros ustedes? Más o menos. Y a mí me quedó la fecha en la mente que era el 7 de junio. 7 de junio. 7 de Ah, junio, tipo 5 de la tarde. ah, Eh, el sargento primero y los soldados de ejército no los vi más. Debemos haber estado en el mismo lugar preso, prisionero, no en la misma cámara o frigorífica, pero bueno, ahí se encontraba también el campo de prisionero, las salas de cirugía. ujú. Recuerdo que bajaban los helicópteros con la gente herida, muchos de ellos burkas también.
con falta de piernas, brazos, heridas en la cara, en la cabeza. Eh, y bueno, y miré el estrecho y no podía creer la cantidad de entre fragatas y helicópteros volando que había en ese momento. Fue cuando tuvimos prisioneros y que no lo pudimos identificar porque no tenía la chapa, autorizaron a enterrar a un piloto argentino, piloto porque estaba con el buzo de De vuelo, vuelta. Ujú. todo, y nos enterraron una bandera y el cura que tenían ellos vino a dar como un... eh, mientras estábamos prisioneros, cada ataque aéreo que había por parte de los nuestros, cerraban con traba la puerta de la cámara y se iban, y cada alerta roja de ellos eran 2 horas, 3 horas, y no volvían por 2 o 3 horas. Eh, todo esto, pues, tengo que agradecer el buen adiestramiento que me dio Fuerza Aérea por medio de su instituto y el buen adiestramiento que me dio la parte de la Artillería Antiaérea. Y también agradecerle muchísimo a Dios, a la Virgen, porque también corre el factor suerte. Claro. Mientras estuve prisionero, hubo 2 bombas lanzadas por los Mirage que quedaron clavadas en la cámara de frigorífico que estaba al lado nuestra y no explotaron. Ujú. Explotaban esas bombas, no estaría acá hablando con vos. Claro. La suerte que tuve en Bahía Fox, eh, de no haber sido volado dentro de la casa esa, Ujú. y así en varios acontecimientos, de no haber sido degollado. Eh, por eso te digo, y por ahí me pongo a pensar, digo, bueno, gran parte de mi vida, o 40 y pico de años, creo que estuviera viviendo gratis o hubiera vuelto a nacer, ¿no? Entiendo. Eh, Así es. Claro. Y ya este año se cumple 43 años, así que Ujú. yo cumplí 63, así que doble Claro. de mi vida. Supera el doble. O sea, porque fui a los Claro, 20, claro, pasaron te cuarenta entiendo, y sí, sí. tres Y una vez que ustedes estuvieron ahí en San Decime Carlos, si esto está medio... no, 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 Sí, va perfecto. Aparte es una historia que ah, yo ah, realmente desconocía. No, no se conoce mucho del grupo de los AM7. ah, está bien. Sí, porque después de nosotros, fuimos a Puerto Argentino, que éramos 11 te dije. eh, Fue un grupo de suboficiales de la novena Brigada Aérea. Ujú. No me acuerdo cuántos oficiales han sido, porque yo no los vi. Y creo que fueron para la zona de, no sé si Darwin, quedaron en Puerto Argentino. Y después los misiles SAM-7, que llegaron toda la segunda tanda y la tercera tanda, fue entregada a ejército. Eran utilizadas por personal de ejército, y la mayoría en Darwin o Pradera Bien, Johnson. claro. No, y Es quería lo que tengo preguntar, entendido, eso yo no lo vi, pero es lo que tengo claro. entendido. No, quería preguntarte, en esa etapa que ustedes estuvieron ahí en prisioneros en San Carlos, el trato con los británicos en sí, ¿cómo fue? No, al principio era medio hostiles, Mm, ¿sí? Eh, por ahí elegían a dos para ir a buscar la comida, estaban apuntando a la cabeza o echándote. mm, De todas formas, como buen argentino, siempre nos rebuscábamos porque siempre llegaba algún soldado o algún personal militar y con bastante hambre. Cada vez que íbamos a buscar la comida, como nos quedaba muy grande la ropa con el cabo principal, agarrábamos, ellos, excepto la comida caliente que te daban, el resto venía todo envasado, era todo en latitas, hasta ujú. los caramelos, los fósforos, todo en latitas como tipo picadillo, qué sé yo, bueno, el budín de Sí, pan, todo eso en lata, el dulce, la manteca, así que nos metíamos en los bolsillos
que teníamos y cuando llegábamos lo escondíamos abajo de las bolsas de dormir y Ah, con eso se alimentaban los que iban llegando. Después los baños, bueno, cada cámara de frigorífico tenía su baño precario, ujú, eh, estaba hecho, puesto como una cortina que era una capa de lluvia y el inodoro era un tacho de 20 litros de eso de pintura o de aceite, ujú. una bolsa de residuos y un tambor de 200 litros que era el que utilizaba para, ¿no? Eh, y eso también no lo llevaban ellos, nada de eso, los prisioneros era lo que teníamos que ir. No te cambiaba muy seguido la bolsa de residuos tampoco, tenías que meter al agua en el estrecho, lavar el tarro, lavar todo. Bueno, y mientras estábamos prisioneros, en los interrogatorios al principio también eran medio hostiles, después se fue calmando todo. Eh, y nos hacía guardia en la puerta de la cámara frigorífica. Me acuerdo que el día 14 abre la puerta y nos dice, se rindió Argentina. Nosotros no lo podíamos creer. Ah, Y él mismo nos dice, porque también se le entendía algo castellano, que si Argentina hubiera aguantado 24 horas más, ellos tenían que abandonar el ataque o tenían que replegarse. Ya no le quedaban aviones prácticamente, no le quedaban munición para los cañones de la fragata. ujú, eh, Tuvieron muchos heridos y bajas en algunas contiendas de la gente de primera línea. eh, pero bueno, las decisiones de la superioridad de los jefes, así que Puerto Argentino, donde pensábamos que se iban a hacer más fuertes, aparentemente los ingleses dicen que les fue más fácil tomar. claro. Así que Y a bueno, que lo más ustedes, duro fue en Pradera del sí, Ganso, Darwin, ujú, Cerro Las Dos Hermanas, claro, los combates finales, claro. ¿Y a ustedes cuándo sí, sí, les llega? en Bahía Foc, que le impidió Ujú, también eh, hacer cabecera de playa antes de lo previsto. ujú. Sí, Ellos sí, pensaban para la segunda fecha y no no se la se le dieron la llevaron arriba. repetición. Claro. ¿Y a ustedes cuándo les llega la noticia de que volvían al continente? El continente, yo tuve 12 días prisionero. Ajá. Tuve del 7 de junio al 19 de junio. Del 7 de junio al 15, al 15 a la tarde, estuve, o sea, un día después que Argentina Ujú, eh, se rinde, estuve ahí en el frigorífico, en el establecimiento de San Carlos. Oiga, el día 15 a la tarde, tardecita, nos embarcan en los lanchones, esos que tenían los ingleses, y nos embarcan en el buque Camber. En el buque Camber lo ujú. tuve 4 días y desembarqué el día 19 en Puerto Madre, 19 de la tarde. Eh, Me acuerdo que fuimos a la barraca, bueno, no me acuerdo si tiene el mismo nombre, no, me parece que Lausen, puede ser, en Comodoro Rivadavia. Bueno, estaba la barraca esa, Sí. donde en total en el buque Camber veníamos casi 4.000. Ujú. Y en la barraca, dentro de la barraca, había un cartel que decía Ejército, Armada o Marina y Fuerza Aérea. Fuerza Aérea éramos dos, uno a cada lado del cartel, el cabo principal y yo. Y bueno, ahí se arrima el cabo principal, Fiolo de apellido,
nos preguntan los nombres, nos buscan los libros y dice, bueno, muchachos, no la tomen a mal, qué sé yo, ustedes en el libro me figuran como muerto o desaparecido. Claro, nos habíamos ido de Puerto Argentino, no regresamos más y nunca más Claro, tuvieron noticias nuestras. claro, Así que nos dieron por desaparecido o o muerto. muerto. Sí, Eh, ahí me entró a agarrar como una desesperación. Lo único que pedía era de que no le hubieran avisado a mis padres ajá, ni a mis familiares. Así que bueno, el cabo principal dice, esperamos un rato más, dice a ver si viene alguien más, no venía nadie más. Salió afuera, me acuerdo que venía estaba la calle llena de barro, venía un orino blanco, lo para, le dice, necesitamos ir al aeropuerto. Dijo que sí, este señor, y nos llevaron al aeropuerto, donde ahí nos recibe el comandante del 707 y la tripulación, que eran dos primer tenientes, un suboficial mayor y no me acuerdo si eran cabos principales, dos o tres cabos principales. El avión no tenía asiento, tenía tres o cuatro asientos nada más, para que entrara mayor capacidad, tuviera mayor capacidad de carga, así que, claro. bueno, el comodoro de Fuerza Aérea nos dice, ustedes vienen atrás mío, y le dijimos, pero señor, fíjese de que hay coroneles, hay oficiales, oficiales más antiguos, nosotros éramos cabo principal. Dice, ustedes me siguen a mí, subimos, de los tres o cuatro asientos que había, dice, agarren dos asientos, siéntense, y después le dijo al oficial mayor, haga marca el resto, que se vaya por antigüedad y que se vaya poniendo, dice, uno atrás de otro, sentado en el piso con la rodilla. Y bueno, de ahí nos llevaron hasta Palomar. Ujú. En Palomar dormimos ahí esa noche. Al otro día era la jura de la bandera. Estaba preparando la ceremonia. Viene una ambulancia, el servicio de transporte, dice suban atrás. Nos llevan al Instituto de Formación de Ezeiza. Eh, Ahí en Ezeiza entregaron equipo, ropa nueva. Inclusive tengo la ropa que tuve en Malvinas, la tengo guardada. Así que nos entregaron ropa nueva, nos bañamos. Me aproveché a afeitar porque no me afeité durante casi 2 meses Ujú. que había desplegado, 2 meses y pico. Eh, y bueno, a la noche, tardecita noche ya nos llevan a un aula, o nos iban llevando a diferentes aulas. Éramos interrogados por gente de inteligencia de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Armada. Estaban vestidos de civil, no estaban de militar. Así que al estilo inglés también, siéntense, nos sentábamos en un pupitre, era uno que entraba por aula, una etiqueta de cigarrillo, me acuerdo cigarrillo Jockey Club, una cajita de fósforo, un alto de hojas A4, lápiz, goma, y bueno, y a contestar las preguntas que nos hacían ellos y nos hacían dibujar dónde estábamos y todo lo demás. Bueno, tuve casi 9 horas que me estuvieron interrogando. Eh, Volví al dormitorio donde estábamos alojados. Eh, el otro día vienen y nos dicen de que por parte del brigadier Lamidoso quieren que nos quedemos un día más para hacer una ceremonia de rendición de homenaje. Al unísono fue un no, no queríamos, que nos queríamos volver a las unidades para volver ir a ver nuestros familiares. Uy, Eh, bueno, colocó un F-27, nos llevaron a todo Palomar, llegó de Palomar y de ahí hicimos el recorrido.
Luis Mendoza, Escuela de Aviación, eh, Paraná y Tandil. Los últimos que quedaban para Tandil éramos tres nada más. Soy César Ah, Ufín, que es mecánico de taller, que era el que estaba en el mantenimiento de los generadores en Puerto Argentino, en la ciudad, que no estuvo prisionero conmigo y no sé en qué barco tampoco vino, así que no sé ujú, dónde lo tomaron. Eh, y bueno, y Bevilacqua y yo, los tres bajamos, el único que nos estaba esperando era el jefe de servicio, que era el alférez Oropelli, y esos oficiales residentes, cabo primero, quedaban todos con pijamas, toallas y ojotas con el frío que hacía, esperándonos ahí en la calle de rodaje, frente a la torre de vuelo y frente al hangar 2 donde estacionó el avión, acá en la sexta brigada. Así que bueno, después fuimos recibidos durante la mañana por el jefe de unidad, el brigadier Camblor, los jefes de grupo, donde me quedó grabado por un jefe de grupo, no fuimos muy bien tratados porque estaba enojado porque nos habían tomado prisioneros. mm. Y después nos mandaron que nos fuéramos al casino, esperáramos ahí que iban a decidir cuántos días de licencia nos iban a dar, si 5 o 10. Eh, yo llegué cuando íbamos para el casino, también el jefe que teníamos nosotros acá en la brigada, nos llama Elena, estaba de jefe de servicio, nos llama la atención porque no nos presentamos a regresar de una comisión y dijimos si teníamos la orden del jefe de brigada de verlo él primero, y ahora nos mandó para el casino. Así que bueno, son cosas que uno le va quedando Sí. que no son buenos, no son buenos recuerdos. Quizás peor que los que tuve en ese momento. Nos dirigimos hasta el casino, yo le digo a mis compañeros, yo me voy a mi casa, o sea, me voy a dejar ahí, no voy a esperar que me digan cuántos días voy a tener, después de 2 meses y pico, cuántos días voy a tener de licencia. Estaba medio en rebelde en ese momento, así que Mm. me fui al casino, a mi pieza, preparé mi valija, me fui hasta el puesto, pedí un vehículo y me fui a la terminal. Saqué el pasaje colectivo, no tenía hasta la cita, así que me quedé acá en la ciudad hasta la que se hiciera la hora, tomé el colectivo, 12 horas de viaje, Mm. eh, y bueno, y hasta que llegué a mi casa con todo lo que eso significa, la emoción, todo lo que lleva cuesta, ¿no? Recuerdo que me abrió la puerta mi mamá, me tocaba desde los pelos hasta la uña de los pies para ver si estaba bien, me faltaba algo o no. Eh, Salió mi papá, mi hermana, estaban mis tíos en mi casa, así que bueno, estuve un rato ¿A ahí. ellos, a ellos les había llegado la noticia que estaba desaparecido? A mis padres y mi hermana, que era chica, tenía 8 años, no. Ah, Ahora mis tíos, la hermana de mi mamá, el ujú, marido, que estaban en Oliva, un compañero mío que era de Cambrai también, ya fallecido. eh, Él había vuelto a la brigada, estaba desplegado por San Julián, me parece, a la brigada, y cuando va para Oliva se encuentra con mi tío, y mi tío le pregunta, ¿Che, sabe algo de Carlito? Y dice, mira, te lo voy a decir, pero que quede entre nosotros, Carlito figura como muerto o desaparecido.
Mi padre había hablado acá en la brigada lo había atendido un suboficial. eh, Mi padre no se habían, ni mi madre se habían enterado de que yo estaba en Malvinas tampoco. Se enteraron después cuando llamaron por teléfono a la brigada. Claro. Le llamaba la atención de que no le llegaba ninguna carta mía y yo cada 10 15 días escribía. Ujú, Eh, y desde Malvinas le alcancé a escribir una sola carta que la recibieron después de que volví de Malvinas y una especie de carta, telegrama de la Cruz Roja Internacional que más de 20 palabras no podía poner y la recibieron cuando volví de Malvinas. Todavía lo ujú, tengo guardado todo eso. Eh, bueno, entonces después se enteran mis padres, después porque les comento yo, después mi tío, después que comenté yo, los comentan ellos. Hay cosas que estoy hablando con vos, eh, padres ya no los tengo, ni he enterado de mi ujú. vida, de lo que, de cosas que pasé, incluyendo a mi hermana sí un poco más, últimamente me fui soltando más, bueno, mi hija, la más chica, es la que más tiene siempre presente todo lo que me va pasando. Inclusive te conté algo recién, dice, esa se me había pasado por alto, no la tenía en cuenta. Bueno, a los 2 días más o menos, 3 que estaba ahí, me llama, me llama no, me manda a decir un compañero de los que había estado en Malvinas conmigo, de que nos habían dado 10 días de licencia. Ujú, Bueno, cuando se cumplieron los 10 días, porque yo en mi casa no tenía teléfono, o sea, tenía que llamar a la policía. Mi papá era el subcomisario del pueblo. No todos tenían teléfono, pueblo chico. Así que cada vez que yo me quería comunicar por teléfono, llamaba a la policía y bueno, ahí hablaba con mi papá o le dejaba dicho cualquier cosa para que le avisaran. claro, Es más, no sabía ni que había regresado porque cuando estuve en Ezeiza y en Palomar no llamé por teléfono. Cuando estuve acá en la brigada tampoco les caí de sorpresa. Así que ujú, más, más la emoción que los embargó todavía a mis padres claro, y a mí, por supuesto. Bueno, me cumplieron los 10 días, regresé a la sexta brigada, me presenté a mi jefe directo, a mi jefe de grupo, el jefe de brigada, y continué en el cargo que tenía, cumpliendo con mis actividades y tareas diarias y cumpliendo con los operativos y extrándome para, bueno, hasta el día de hoy que estoy retirado, mantengo al tanto de todo, por si llego a ser convocado por cualquier tema o por lo que fuere. Eh, pero siempre traté de de interiorizarme y mantenerme bien adiestrado y sobre todos los temas que involucran a mi labor, ¿no? claro, Dentro de la fuerza y para cumplir con la promesa realizada ya hace bastantes años de realizada la patria de seguir a su bandera hasta defender la vida, hasta perder la vida, de seguir claro, constantemente su bandera hasta perder la vida. ¿Eh? claro, te entiendo. Claro. Eh, bueno, y es algo de que uno, bueno, lleva toda una vida y no se lo va a sacar así nomás de un día para el otro. Yo Ujú, estimo que nunca, menos con una guerra en las espaldas. Eh, la quise comprobar y de lo que comprobé, que si el adiestramiento rudo que teníamos, nos incluyeron, eh, servía o era el adecuado, cosa que comprobé que sí. Eh, Así que, pero a todo eso lo tiene que acompañar la suerte también, como te dije anteriormente.
Claro. Eh, no sé qué más querés saber, qué querés que te diga. La Creo que verdad, te he contado Carlos, todo. exacto, eso Todo. te iba a decir. La verdad, nos paseaste por un montón de anécdotas, sinceramente te agradezco mucho este tiempo que me brindaste, la buena voluntad de cuando te contacté desde el primer momento y aceptaste sin ningún tipo de compromiso, así que realmente te agradezco. No, al contrario, yo te agradezco a vos y ese espíritu que tenés de malvinizar y de llevar muy dentro, como lo llevo yo, el, el tema de la gesta de Malvinas. Eh, bueno, gracias por convocarme. Eh, Te pido disculpas si se extendió demasiado No. eh, y te mando un enorme abrazo y espero estar o seguir estando en contacto. ¿Eh? Va a ser así. Y, y a seguir esta página, eh, la cual sos la cabeza y de que veo que mucha gente la sigue. Eh, no sé cuándo será publicado esto, así que voy a estar atento. Yo te lo voy a hacer Veo llegar, que quédate cada, tranquilo. bueno, te agradezco muchísimo. Veo que cada 2 o 3 días estás publicando algo, así que me parece En estos, perfecto. sí, claro, en estos días la vamos a publicar. Te mando un fuerte abrazo, Carlos, Está quedamos en bien. contacto y nuevamente gracias. Dale, dale. Gracias a vos. Saludo a tu familia. Y bueno, Igualmente. estaremos viéndonos. Te mando un fuerte abrazo, Un gracias. gusto, ¿eh? Un gusto. El gusto es mío.